Para este tema de guerra espiritual, obviamente que tú ya has puesto atención a lo que se ha revisado dentro de los movimientos que se han llevado a cabo dentro de la iglesia, los conceptos de unción, poder, presencia y manifestación de Dios, y por ende el autoritarismo que muchos de estos apóstoles y profetas, cuando declaran o decretan o hacen las cosas, presentan a los creyentes para, número uno, poner en relevancia su autoridad, y segundo, para crear nuevas categorías de cómo se lee la Biblia y de forma particular de cómo se entiende el mundo espiritual, ya que ellos han sido los portadores de la última revelación. Ellos son los que te van a decir cómo funciona el mundo invisible. Dentro de este pensamiento de cómo funciona el mundo invisible, dentro del argumento que presenta el neopentecostalismo, tú te vas a dar cuenta de que ellos van a dividir la existencia de los demonios por rangos o por niveles de autoridad, sin darse cuenta de que están entrando, por si acaso, en un concepto mitológico que el judaísmo lo absorbe de la cultura persa, en primer lugar de un mundo dualista, es decir, de fuerzas del bien y de fuerzas del mal que están en constante lucha y que en esa lucha cósmica se lleva a cabo el equilibrio de lo que nosotros entendemos como mundo, y de que existen niveles donde cada demonio o a cada ente maligno o a cada una de estas cosas se les entrega una porción geográfica donde influir o un área dentro de las distintas categorías humanas sobre las cuales reinar. Dentro de este argumento vamos a llevarte, por si acaso, a pensar por lo menos en seis niveles de guerra espiritual que ellos pueden estar presentando o enseñando dentro de su teología. El primer lugar tiene que ver con un nivel personal. Es decir, existe una guerra espiritual con aquellos demonios que han sido enviados directamente para fastidiar tu vida y molestar tu crecimiento como creyente y cosas así. Y se van a basar en un sinnúmero de versículos bíblicos que dan miedo. Por ejemplo, Jesús habla de una parábola y dice de que el espíritu inmundo que ha salido de casa, luego regresa a la casa donde estuvo y la ve que está vacía pero que está limpia y ordenada, y luego viene y trae 7 peores que él, y entonces con ese versículo muchos de estos proponentes dicen de que un creyente en un momento dado de su vida, si es que se debilita su unción o si se debilita la manifestación de poder, puede llegar a ser poseído por algún tipo de ente demoníaco de maldad. Hay una categoría de guerra espiritual personal, donde cada creyente en teoría se tiene que ir de pelea o de lucha espiritual con algún demonio. Luego hay otra perspectiva terrestre, es decir, hay demonios que han sido enviados para, y aquí valga las clases de estudios sociales de los niños en la escuela y en el colegio, de que hay demonios que han sido enviados para la manzana de tu casa, el barrio donde vives, la ciudadela donde estás, el cantón donde vives, el país donde estás, al continente al cual perteneces y al mundo. Y que según el nivel de unción y de poder que tenga un profeta, un ungido o alguna persona así, puede enfrentarse cara a cara y cuerpo a cuerpo en una lucha espiritual contra estos demonios que gobiernan los espacios celestes y dominan sobre las áreas geográficas de las personas. Y esto, por si acaso, lo toman en referencia por un texto de Daniel donde se habla de que el príncipe de Persia se opuso hacia un mensajero, un ángel del Señor que traía un mensaje para Daniel. Cosa terrible porque están usando la literatura apocalíptica que utiliza Daniel de una forma literalista, lo cual va a generar un sinnúmero de problemas en las lecturas que tienen que ver en la apocalíptica del Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis. Otra, y aquí hay una guerra espiritual con la iglesia, de que la iglesia tiene que irse nuevamente de golpes y de lucha espiritual con Satanás, con sus huestes, y por eso hay congregaciones, y probablemente tú te hayas topado con alguna de ellas, donde siempre hay cultos y en cada culto se reprende en el nombre de Jesús a todos los principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad, atándolas con cadenas espirituales en el santo nombre de Jesús y por la sangre de Cristo de Jesús de Nazaret, para supuestamente la iglesia llevar a feliz término la victoria que Cristo ha dado. Otra, de que hay otra guerra espiritual que están en los aires y probablemente ahí hablan de que los demonios influyen en las filosofías del mundo, etcétera, etcétera. Es una cosa de locos.
las naciones que ya hablamos, y por último, la última gran guerra espiritual que habrá en la batalla de Armagedón, bajo esa lectura literalista de Apocalipsis que no tiene nada que ver con lo que el texto en sí mismo enseña. No te olvides que según esa forma rara de leer Apocalipsis, en el final de los tiempos habrá una lucha donde todos los demonios estarán alrededor de Israel, la ciudad santa, y que en ese momento Jesús viene de forma visible y le corta las cabezas a todos los malos y a todos los demonios, y es una locura. Y en la batalla de Armagedón, Cristo Jesús recién vence a principados y a potestades. Ahora, ¿qué es lo que acontece? Primera cosa que debemos de entender es que la imagen del acusador tiene una razón de ser, por lo menos desde el Génesis. En el Génesis, la única vez que se ve que la serpiente o este querubín perfecto que en algún momento Dios crea y que en un momento dado se revela en contra del Creador y tienta a la humanidad, en el momento en que éste tienta a Adán y a Eva, se contaminaron todos los sistemas donde los hombres tenían que desarrollarse. En Job, por ejemplo, la imagen del acusador es parte, si quiere verlo así, de la escenografía del libro. Job no es un libro hebreo, tiene un contexto árabe. La región donde se escribe es Arabia. El conocimiento de Dios es previo a la época de Abraham. Aún no hay promesa, no hay Moisés, no hay leyes, no hay nada. Y por lo tanto, ese capítulo 1 de Job va a tener ciertos matices de la mitología árabe del año 2000 antes de Cristo. Y por si acaso en Job, la imagen del acusador es la imagen de un fiscal, porque se necesita presentar el caso de que este justo alaba a Dios porque le va bien. Pero si te das cuenta, hacia el final del libro, la imagen del acusador desaparece porque no es importante. Y solamente dos personajes prevalecen, la figura de Dios y Job, donde ahora Job es un hombre más sabio, y no porque Dios haya respondido todas sus preguntas, sino porque ha captado la soberanía, el poder y la sabiduría del Señor creador de todo. Mira un texto por si acaso en el Salmo 41, verso 8, léelo conmigo ahí en tu diapositiva, dice lo siguiente. Dice, por ejemplo, lo que ha sobrevenido es cosa del demonio y de esa cama no volverá a levantarse. Por si acaso hay ciertos elementos dentro de la Escritura donde, habiendo sido enfermedades o cosas que en su momento se desconocían su causa u origen, el medio donde se desarrolla el texto, los autores bíblicos atribuyen esa obra a un ente de maldad. No necesariamente es así. Por ejemplo, Mateo se tiene que acercar a una población de judíos que está creyendo en el Evangelio. Y los judíos del primer siglo adoptaron para sí la filosofía persa, donde más o menos los demonios o los genios o los dijines del mal están en constante lucha contra los espíritus del bien. Para el mundo judío del primer siglo, todo lo que acontecía era u obra de ángeles u obra de demonios, así de simple. Por lo tanto, si en ese contexto uno tiene a un joven que en un momento dado tiene una fuerza descomunal, que lo amarran, que rompe las cadenas, que rompe las cuerdas, que se tira en el fuego, se tira en el agua, no grita del dolor, no le pasa nada y tira espumarajos por la boca, un judío del primer siglo te va a decir, demonio tiene. Pero si tú al mismo joven, tú lo llevas al neurólogo en el siglo XXI, el neurólogo te va a decir, ese es un caso particular de epilepsia. Porque las cosas que no se entendían en el mundo antiguo eran fácilmente descritas como obra de ángeles o demonios. Así que, ¿qué me está diciendo esto? Yo debo de tener cuidado cuando leo en la Escritura ciertos temas donde los demonios aparecen, yo debo de tener cuidado al momento de interpretar y de acercarme. Y como hemos visto a lo largo de estos videos, la forma de interpretación nuestra es que todo lo que está escrito en los libros que escribió Moisés, en los profetas y en los escritos, apuntan a Cristo, Jesús y nadie más. Las menciones de demonios en el Nuevo Testamento tienen que obedecer a un acercamiento propiamente de el contexto histórico y social y lo que se creía de cómo funcionaba el tema espiritual. Y con esto nosotros estamos abriendo campo a una parte que es necesaria. Es necesario desmitificar muchos conceptos que han estado dándole la vuelta al tema de la guerra espiritual. Pero vamos más adelante a la siguiente diapositiva. Mira lo que queremos compartir contigo. Y es algo súper interesante que el apóstol Pablo plantea. Pablo le está escribiendo
por si acaso, a una sociedad greco-romana donde también creen que existen entes del bien y entes del mal. Y es muy llamativo que el apóstol Pablo, en una carta en particular que es la segunda carta a los Corintios que tenemos en nuestra Biblia, Pablo dice lo siguiente, de que cuál es la guerra espiritual que sostenía él o que sostienen los creyentes frente al mundo que les toca vivir. Y Pablo lo pone en la siguiente forma, nosotros llevamos cautivas las conciencias al conocimiento de Cristo y nosotros derribamos argumentos que se van en contra del conocimiento de Dios. ¿Y esto por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si quieres saber dónde se lleva la mayor guerra espiritual, la mayor guerra espiritual está en la forma en que tú piensas, la forma en que tu corazón siente. Y para eso viene el Evangelio, para entregarte un corazón nuevo y mediante la enseñanza apostólica, mandar abajo todo argumento que se va en contra de Cristo, inclusive los mitos que puedes haber creído. Y más bien, elaborar un corazón que se somete al Evangelio, al querigma, y se deja transformar mediante la enseñanza apostólica. De tal forma que la guerra espiritual no tiene todos esos efectos especiales que se le ha dado, sino que más bien es el sometimiento a la palabra y al Evangelio de Cristo Jesús.